Listo. No pudo haber pasado. Te estoy hablando y ni siquiera me pongas. ¿Sabes qué? Ya. Hola. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas. Buenas tardes, profesor. Tenemos un par de minutos nada más para que se conecten. Mira, unos 15 hasta ahora.
Vamos a iniciar, ya es tiempo suficiente, no se han conectado algunas participantes, pero empecemos por favor con la señora Marcelo Ochoa, con la señora Karina Pérez Amaya. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, señor Karina. Tenemos a la señora Juana Madrigal. Presente. Gracias. A la señora Mariana Bucio. Buenas tardes, presente. Gracias, señora Mariana. La señora Necesitas el lugar ideal. También es María del Carmen Pacheco. Presente, buenas tardes. Gracias. La señora María Chávez Cruz. Mariana Delia. Buenas tardes, presente. Gracias. La señora Yuri Brígido. Bien, porque Presente. una vez no. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. A la señora Gloria Ávila. Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias. La señora Rosisol, que la vemos que está ahí fuera de casa. La señora María Alejandra Montiel. Buenas, presente. Gracias. La señora Sandra Laureano Moya. Vamos con la señora Sandra Maya. Vamos con la señora María Irma Díez. Presente, profesor. Gracias. La señora Vanessa Mendoza. Buenas tardes, presente, maestro. Gracias. La señora Cintia Marcela, la mencioné, pero creo que la sacó el... Buenas tardes, presente, maestro. La señora María de Jesús Martínez Rosillo. Presente. Gracias. Entonces, pues bueno, quien no nos contestó por alguna causa, pero las vemos, es a la señora Sandra Maya, a la señora Rosisol. Profesor, a mí no me pasó lista Margarita Núñez. Ya le pasé, pero no me contestó. Fue de la segunda. Ay, perdón. Sí, Ay, perdón. ya le pasé lista. Perdón. Sí. Bueno, pues serían todas. Todas ya tienen registro para que podamos iniciar, Raúl, el momento que consideres. No Hola, buenas- se escucha bien. Apenas voy a hablar, no he hablado. Hola, buenas tardes Buenas tardes, profesor. a todas y a todos. Qué gusto verlas de nuevo. Por favor, les pido de nuevo, como siempre, que si... Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, por favor, todos prendan sus cámaras para que los veamos. Ok. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con la temática que que comenzamos ya desde hace varias semanas, que es en relación a ya lo que es la instalación de celdas solares. Ya vimos cómo se calcula el número de paneles solares, ya vimos cómo se calcula el número de baterías, parece que todo quedó muy claro ayer. Entonces, ahora vamos a ver cómo seleccionar el regulador y el inversor, ¿sí? Todos estos son elementos que ya hemos visto, que vimos en lo que era ya el sistema general, y ahorita lo estamos viendo cada uno para ver los aspectos técnicos que tenemos que considerar cuando vamos a revisar un sistema solar y determinar si hay que hacerle alguna corrección o no. Tenemos que conocer cómo funcionan perfectamente. Entonces, por eso estamos revisando cada una de sus partes. Entonces, el tema de ahora, reguladores de carga e inversores.
Muy bien. Igual que en las otras sesiones, cualquier duda que tengan, por favor, a través del chat de preferencia. Y voy a ir dando espacio para ir respondiendo las preguntas. Muy bien. Bueno, como ya lo hemos visto, perdón, un favor, si pueden cerrar sus micrófonos, porque alguien tiene abierto el micrófono y se oye muy fuerte. Gracias. Este es un sistema completo, con sus paneles solares, el regulador, las baterías, el inversor y el lugar de consumo, que es la casa, ¿no? Entonces, y esto fue lo que vimos ayer, es un así ligero repaso. Esto fue lo que resultado de ayer. En serie para, perdón, para funcionar a 48 volts y 1000 amperes de potencia, pues necesitábamos 4 baterías, cada una funcionando a 12 volts y 250 amperes. Y así estarían conectadas. Es nada más un ligero repaso de ayer, de la parte final. Esto es en serie, las baterías. Ahora en serie paralelo o mixto, pues las tenemos que para la misma cantidad de voltaje, pues 4 baterías, necesitaríamos 4 baterías funcionando a 24 volts de 500 amperes. Esto nos da más potencia y más voltaje en la casa. O sea, este tipo de conexión es más eficiente. ¿Sí? Entonces, bueno, ya lo vimos. ¿Se ve cómo se verían conectadas? Así se verían conectadas 4 baterías. Sí, esto ya lo vimos ayer. Veo que hay preguntas por ahí. Dicen, gracias, ya le impusieron. Ok, son cosas de la asistencia todavía. Muy bien. Entonces, así las veríamos ayer. Así las vimos ayer. Entremos en tema. Tipos de reguladores. Si se acuerdan, los reguladores son los que nos ayudan a regular la carga de las baterías. ¿Sí? Y aquí existen 2 tipos diferentes de reguladores solares. Los PWM, modulación por anchura de pulsos, y los PPT, seguidor de puntos de máxima potencia. Vamos a ver cada uno qué es lo que significan. Dependiendo del tipo de instalación solar que quieras hacer, tendrás que escoger unos u otros. ¿Sí? O sea, tenemos 2 tipos de reguladores. Entre cada tipo de regulador los encontrarás clasificados según los amperios máximos que son capaces de soportar. 5, 10, 20, 100, 200. Cada regulador tiene diferentes voltajes y diferentes niveles de amperios o amperes. Entonces esto es muy importante. Hay que escoger el regulador teniendo en cuenta la intensidad en amperios o en amperes de las placas fotovoltaicas, el número de células que componen nuestros paneles solares y las distancias que existen entre los distintos elementos de nuestra instalación. Fíjense bien, estos son puntos importantes. Sí, entonces, bueno. ¿Cómo elegir un regulador solar? ¿Sí? Elegiremos un regulador PWM en instalaciones aisladas de la red que no se usen a diario, o sea, instalaciones que no estén conectadas a la red eléctrica normal, sí, que lo usamos periódicamente, no sé, la casa de campo donde no llega la luz, pero tengo un sistema solar, ¿cómo se llama? Una caravana o un camión que tenga sistema solar que no se conecta a la luz. Pues es para este tipo, para de bajo voltaje, que no requieren demasiada potencia. Autocaravanas, barcos, casas de campo, etcétera, o que no tengan mucho consumo eléctrico en el día a día, o sea que usen poquito consumo eléctrico, y siempre con voltajes de 12 o 24 volts, tanto los paneles como las baterías, ¿sí? Entonces vamos a elegir estos PWM cuando sean voltajes bajos, ¿sí? O sean pocas celdas solares, ¿sí? Entonces, ahora, escogemos un regulador MPPT en instalaciones donde se produzca un consumo diario de electricidad, donde haya mucha distancia entre los paneles fotovoltaicos y las baterías, y en instalaciones con distintos voltajes entre los paneles y las baterías. O sea, instalaciones donde se requiera mayor potencia, ¿sí? Donde requerimos mayor consumo de luz, donde sí estemos conectados a la red eléctrica. Escogeremos un MPPT. Cuando los compra uno, así bien especificados, no se preocupen, así son los tipos de reguladores. El PWM, que significa
como lo habíamos visto anteriormente, modulación de anchura de pulso, y el PPT, que quiere decir seguidor de punto de máxima potencia. Sus mismos nombres nos dicen que uno es para menos voltaje, menos potencia, y el segundo, que es MPPT, es para mayor voltaje y más potencia. A ver, ¿cómo son o qué, cuándo elegimos un regulador PWM? ¿Cómo lo elegimos? Los reguladores PWM, ¿sí?, son los más comunes en instalaciones solares aisladas, tanto de 12 volts con placas de 36 células, o sea, celdas solares de pocas placas, como de 24 volts con placas de hasta 72 células. Cada placa tiene varias células, acuérdense. Entonces, el número de placas me puede decir qué tipo de regulador debo usar. Si tengo menos de 72, tengo 36 placas de 36 células, entonces es un PWM. ¿Por qué? Porque tienen menor voltaje, trabajan a 24 volts. Ahora, ay Dios, perdón, ya me adelanté. Ahora, debido a su sencillez de componentes, estos reguladores llegan a tener una gran vida útil con otros precios, con precios muy reducidos. Esto los hace perfectos para pequeñas y medianas instalaciones solares independientes. ¿Sí? Toda esta presentación se las voy a mandar para que la usen como guía para seleccionar su regulador. Acuérdense que el regulador nos protege las baterías. Eso es muy importante. ¿Cómo funciona un regulador PWM? Su funcionamiento se basa en una serie de diodos. Si se acuerdan que el diodo deja pasar o no deja pasar en un sentido u otro la corriente eléctrica, ¿se acuerdan? Que permiten la carga de las baterías en 3 fases. Fase bulk. Estos son nombres en inglés, pero bueno, no tienen que aprendérselos, pero que sepan qué significa cada fase. La batería se encuentra descargada y toda la corriente eléctrica generada en el campo fotovoltaico por las celdas solares se va hacia ella para recibir su tensión rápidamente, o sea, para ser cargada. Fase de absorción. La batería está casi cargada, del 90 al 95% de su capacidad, y el regulador mantiene el voltaje un poco por debajo de su tensión y lo va reduciendo hasta que la batería se encuentra llena. O sea, el regulador, cuando se empieza a llenar la batería, empieza a reducir el voltaje para que el llenado sea más despacito, para que no se pueda tronar la batería, porque si le llega de golpe la puede tronar. Después, fase de flotación. La batería está llena y solo se le inyecta pulsos de corriente para mantenerla cargada. Recordemos que una batería puede descargarse si no se usa. Entonces, si no se ha usado y no está usando la luz, el regulador lo que hace es de la energía eléctrica que se va generando de las celdas solares, cuando ve que una batería empieza a descargarse, le manda un poquito de corriente para que se vuelva a cargar y la mantenga cargada. ¿Sí? Esa es la fase de flotación. ¿Sí? Controlando el flujo de la corriente eléctrica hacia la batería, la protegeremos ante sobrecargas y daños. Para eso son los reguladores, recuerden. Desde que vimos el tema del circuito solar, vimos para qué servían. Entonces, bueno, para esto este es un regulador PWM, y que son para voltajes menores. Los reguladores PWM se clasifican según su intensidad máxima. Amperios que son capaces de soportar. Para saber qué intensidad hay que escogerlos. Calcularemos los amperios máximos del regulador teniendo en cuenta los amperios de los paneles solares. Esta información nos la dará el fabricante del panel solar. En la ficha de especificaciones es el campo donde se pone en potencia máxima. Perdón. Entonces, en la ficha, aquí estamos viendo una imagen de cómo viene una ficha. Vienen aquí varias medidas, dice máxima potencia 100 watts. Tolerancia, o sea, poder de tolerancia o variación, más o menos 3%. Máximo voltaje, 18 volts. Máxima potencia, IM, máximo poder, perdón, IM, 5.5 amperios. Este es el dato que nosotros necesitamos sacar de las celdas solares para ver a qué voltaje, a qué potencia trabajan. Circuito abierto, bueno, pero este dato, así como viene, cuando ustedes ven la celda solar y ven, mira, este es el dato, a esta potencia trabajan, entonces yo ya sé qué tipo de
¿cómo se llama? De regulador solar voy a comprar? Estos son algunos tipos de reguladores solares comercialmente que se venden, incluso los venden en Amazon, o en Mercado Libre, o en diferentes tiendas en línea, y también en las tiendas de electrónica, sobre todo las especializadas en aspectos solares, no en todas, pero es más fácil encontrarlos en Amazon o en Mercado Libre. Vienen las especificaciones, por ejemplo, ¿sí? Dice All Powers, trabaja 12 a 24 volts, o sea, puede aguantar este flujo, y aguanta hasta 25 amperios. ¿Sí? Corriente de descarga nominal 25 amperios. Aquí viene toda la datos. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es otro ejemplo. El Garide, 30 amperios, es de mayor potencia. Trabaja entre 24 y 12 volts. ¿Sí? Eso lo vamos a ver, recuerden, en las celdas solares. El Booger RB, que trabaja también a 30 amperios. Y 24 a 12 volts. ¿Sí? Este dato, todo esto viene en las celdas solares y en las baterías también. ¿A qué voltaje trabajan? ¿Sí? Y acuérdense que nosotros ya calculamos qué voltaje necesitamos utilizar y qué amperaje necesitamos. ¿Sí? Muy bien. Antes de pasar al siguiente, preguntas. Buen día a todos, perdón por la tardanza, pero no me podía poner. No. Ajá, gracias, ya le puse asistencia, ok. Muy bien. ¿Me preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo perfectamente claro? Bueno, que no hay tanta complicación, pues es cuando vamos a ver, compramos nuestras celdas solares, el mismo persona técnico que nos vende las celdas solares y nos va a instalar, debe de saber todas estas especificaciones. Ustedes, como ya saben, si no saben, se va a dar cuenta. Ahora, si ustedes revisan un sistema solar y ven que tenemos las células solares, está fallando, y ven que tenemos las celdas solares trabajando a 12 volts y 10 amperes, y el regulador es de 6 volts y 5 amperes, pues entonces el regulador no sirve, por eso está fallando. ¿Sí? Entonces, con esta información ustedes ya saben que puede estar fallando. ¿Sí? Bueno, buen día. Bueno, no tienen preguntas. Voy a continuar. Ahora, vamos a ver ahora los reguladores MPPT, ¿sí? Que son los de mayor potencia, los que manejan y se utilizan para sistemas de mayor potencia. ¿Sí? Los reguladores MPPT, Maximum Power Point Tracking en inglés, por eso se lo llama MPPT, seguidor punto de máxima potencia, son los que se emplean más comúnmente en instalaciones con paneles solares de 60 células para arriba. ¿Sí? Los que se emplean en instalaciones conectadas a la red eléctrica, justamente. También son empleados en instalaciones grandes con más de 5 paneles e instalaciones donde existe mucha distancia entre el campo fotovoltaico y el grupo de baterías. Esto es cuando, es que no puedo poner en mi edificio las células solares, pero en una casa de al lado me dieron permiso de poner mis celdas solares. Bueno, las ponen. Entonces hay un buen cableado. Entonces, como tienen un cableado muy largo, entonces es importante utilizar un regulador que pueda soportar la corriente que se va a generar de tanta distancia. ¿Sí? Entonces, por eso es importante este tipo de regulador. También son empleados en instalaciones grandes con más de 5... Estos son reguladores que permiten trabajar con distintos voltajes entre las placas solares y las baterías. De hecho, es una de sus grandes ventajas. O sea, pueden regular, aunque tengamos muchísimas placas solares y poquitas baterías, pueden regular el flujo adecuadamente, sin que la batería se queme o se chorree. O al revés, si tenemos pocas celdas solares y muchas baterías, también pueden regularlo. Va a tardar más en cargarse la batería, pero también lo pueden regular. Estos son muy buenos, son de mayor potencia y se utilizan para sistemas ya más de mayor amperaje. ¿Cómo funciona un regulador MPPT? Al igual que los reguladores PWM, llevan unos diodos
para cargar y proteger las baterías y los paneles solares, y además llevan un convertidor de corriente continua y un seguidor de punto de máxima potencia. Este convertidor es el que encargado de regular y modificar, si es necesario, el voltaje de los paneles solares y lo ajusta al de las baterías, que es la función del regulador. Por otro lado, el seguidor de punto de máxima potencia regula la tensión de los paneles para que proporcionen la misma potencia. O sea, regula que los paneles, independientemente de la cantidad de energía eléctrica que generen, tenga la misma potencia esa energía que llega. ¿Sí? Con el seguidor de máxima potencia que llevan estos reguladores, conseguiremos obtener de nuestros paneles solares hasta un 30% más de eficiencia, o sea, hacen más eficientes los paneles solares, este tipo de regulador, ya que no dependen de la tensión de las baterías y siempre trabajarán en su punto óptimo de funcionamiento. Los reguladores MPPT son capaces de corregir y rectificar la corriente de los paneles solares, adaptándola a la de las baterías, incluso en días nublados, cuando es muy baja la corriente. ¿Sí? Cuando la electricidad producida en los paneles es irregular. Esto nos ayuda a que sí se carguen las baterías, aunque haya muy poca luz. Esto es muy importante. ¿Sí? Y es importante porque justo es en los sistemas que más electricidad se usa, ¿sí? De mayor amperaje, donde gastamos mucha luz. Entonces, esto es importante, este tipo de reguladores. ¿Qué regulador solar MPPT necesito? Bueno, para calcular el regulador MPPT es necesario, nos harán falta datos sobre el campo fotovoltaico, igual que para los cálculos del regulador PWM, así como también necesitamos datos de las baterías. 1. Del campo fotovoltaico tenemos que saber el número total de paneles, su potencia, W, acuérdense del W de watts, su tensión, el voltaje al que trabajan, de cada uno. Recordad que siempre que se conecten paneles solares, ya sea en serie o paralelo, o una combinación de ambos, estos deberán de tener las mismas características de tensión y potencia. O sea que si yo tengo un panel solar que trabaja a 300 watts y le pongo uno después, lo combino con uno que trabaja a 200 watts, me puede afectar. Tienen que ser todos los paneles solares de la misma potencia, igual que las baterías. Bueno, de las baterías solo necesitaremos saber el voltaje, la tensión. Necesitamos los amperios totales del campo. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo tenemos 6 paneles de 24 volts a 150 watts con unas baterías de 24 volts, la potencia del campo fotovoltaico es 6 por 150. Esos son 900 watts. Estos 900 watts los voy a dividir entre los 24 volts a la que trabaja mi panel solar. Me va a dar los amperios. Así voy a obtener los amperios que necesito saber para saber qué tipo de regulador voy a utilizar. ¿Sí quedó claro este ejemplo? Tengo 6 paneles que trabajan de 24 volts a 150 watts con unas baterías de 24 volts. Recuerden que el voltaje de los paneles tiene que ser el mismo que vamos a utilizar para el de las baterías. Si es menor, las podemos quemar. Si es mayor, pueden no cargarse eficientemente. ¿Sí? Los 150 watts es la potencia que trabaja el panel. Eso ya les había dicho que, de hecho, la marca del panel y el tamaño nos dice qué wattaje. Si yo tengo que utilicé 6 paneles, siguiendo el ejemplo, multiplico 6 por 150 y me dice que mi campo eléctrico va a trabajar a 900 watts. Sí, 900 watts de potencia. 6 por 50, 6 paneles de 150. Entonces, estos 900 watts los voy a dividir entre el voltaje que tengo de mis baterías y de mis paneles solares. Y esto me va a dar los amperes de potencia de mi campo. Entonces, aquí dice, en este caso, escogeremos un regulador de 40 amperes. ¿Para qué? Para que esté sobrado. No más chiquito, sino que esté un poquito sobrado. ¿Sí quedó claro? Por favor, contésteme sí en el chat, por favor, porque si queda duda, híjole. A ver. O si no quedó claro, díganme, para poderlo explicar. La potencia la sacamos de la división de
del wattaje total entre el voltaje que estamos trabajando. Sí quedó claro. Sí, perfecto, muy bien. Excelente. A ver, todos, contéstenme por favor, porque si no voy a considerar que a los demás no les quedó claro. Sí, muy bien. Entonces, si yo ya anteriormente ya había sacado mis datos de potencia, de voltaje, de número de baterías y número de paneles, pues puedo calcular esto muy fácilmente. ¿Sí? El amperaje al que vamos a trabajar para seleccionar el regulador MPPT, y que es un regulador de mayor potencia para campos eléctricos, solares eléctricos de mayor consumo. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Nadie dice que no entendió, entonces... Ok, ¿lo puede repetir? Claro que sí. Cortaba la llamada. Claro que sí. Lo vuelvo a repetir. Yo necesito saber, como les había estado viendo, el amperaje al que voy a trabajar. Estoy hablando de campos más grandes, de campos donde hay mayor número de células solares, perdón, con un mayor número de baterías, porque pues es una casa, un edificio, es una oficina pero que consume mucho porque tiene refrigeradores y climas para enfriar las computadoras. Entonces estamos hablando de algo que gasta más electricidad. Entonces yo tengo en este ejemplo que tengo un sistema solar de 6 paneles solares que trabajan a 24 volts. Cada panel tiene una potencia de 150 watts. ¿Sí? Estos datos ya los habíamos visto, ya sabemos de dónde salen. Pues el panel tiene el wattaje, tiene el voltaje. ¿Sí? Entonces, y recordemos que las baterías también tienen que trabajar al mismo voltaje. Bueno, entonces con esto yo lo que voy a hacer es multiplicar el número de paneles por la potencia del panel para sacar la potencia total. O sea, 6 por 50 que tiene cada panel y me da 900 watts potencia del todo el sistema. Ese dato lo voy a dividir entre el voltaje y lo que va a dar el amperaje, o sea, la intensidad que voy a tener, los amperios. En este caso escogeríamos un regulador de 40 amperes. ¿Sí? Hay reguladores de 40 amperes, se fabrican reguladores de 40 amperes. ¿Sí? Ahora sí ya quedó claro. Porque me decían que no me habían escuchado porque se cortaba. Me estaba cortando. Okay. La señora Alma. Ahora sí, señora Alma, ¿ya quedó claro? Sí. María Alejandra, ok, sí. Así son. Perfecto. Ok, no me ha contestado la señora Alma, pero asumo que si ya los demás les quedó más claro, pues creo que sí, ¿verdad? Entonces, espero un tantito que me conteste la señora Alma. Señora Rosisol, muy bien, señora Rosisol. Veré de nuevo el video. Yo creo que se le está cortando un poquito el audio. Pero bueno, queda grabado el video, vuélvelo a ver. Sí, no hay problema, no está nada complicado. Muy bien. Vamos a ver. Ahora, estos son algunos ejemplos de reguladores MPPT, controlador de carga solar a 10 amperes, ¿sí? Trae 1210 amperes, regulador con panel solar con pantalla LCD, 12 volts a 24 volts, 100 volts máximo. O sea, este es bastante potente, si se fijan, aunque trabaja realmente de 130 a 260 watts. Entonces, esto es muy potente. También lo pueden encontrar en Amazon o en Mercado Libre o en algunas otras tiendas. Esta es otra marca de regulador, ¿sí? Que trabaja 15 amperes. Clase de eficiencia energética AAA, muy eficiente según esto, pero este no tiene pantalla de control. Esta es otra clase de regulador, ¿sí? Que trabaja a 30 amperes, 12 volts a 24 volts. ¿Sí? Es potente también. Ese tiene pantalla de control. Podemos pues, dar varias indicaciones y aquí viene el porcentaje de efectividad. ¿Ok? Muy bien. Antes de pasar al siguiente, preguntas, dudas de lo que acabamos de ver. Realmente no es muy complicado. O sea, lo que es importante es que ustedes conozcan, ubiquen en las celdas solares
y en las baterías el voltaje y las potencias en watts. Y con eso pueden calcular el amperaje. O a veces las mismas placas, las celdas fotovoltaicas ya te dicen el amperaje, pero como estamos hablando aquí en este caso del MPPT, de placas más potentes, de sistemas más potentes, necesitamos hacer un cálculo más profundo, diferente al anterior, que era para sistemas solares más pequeños. Ahí no tenemos, ahí ya nos basamos nada más en el amperaje que viene en las placas solares. Pero si no vienen las placas solares, lo podemos calcular así como lo acabo de hacer ahorita. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Si se fijan, ya vamos cerrando, ya nada más nos falta el inversor solar para ver qué es el otro elemento que necesitamos conocer bien. ¿Sí? Y ya ahorita lo vamos a ver, justamente ahorita lo vamos a ver. Muy bien, pero en el video, que si ya no tienen preguntas, voy a pasar al siguiente tema, que es de este mismo tema, que es el inversor solar. Muy bien. ¿Qué es un inversor ¿qué es un inversor fotovoltaico y por qué los hay de distintas potencias? Esto es importante. ¿Qué es un inversor fotovoltaico y por qué los hay de distintas potencias? Las placas solares de una instalación fotovoltaica producen corriente continua, DC, pero la mayoría de los electrodomésticos y la maquinaria que usan empresas y hogares necesitan corriente alterna, AC. Así es el símbolo, la corriente alterna, para funcionar. El inversor es el elemento de la instalación fotovoltaica que convierte la corriente continua de los paneles en corriente alterna y la sirve luego para que puedan usarla los aparatos de tu empresa o de tu hogar. Esto ya lo habíamos visto, pero lo repito de nuevo. ¿Sí? Para eso sirve el inversor, para convertir la corriente continua a corriente alterna, corriente que podamos utilizar en casa, sin peligro de que se nos vaya a quemar algún aparato. Porque algunos se cuelgan, la conectan directo y tienen corriente continua y están con sus aparatos muy contentos y ¡pum! De repente viene una descarga y se les truena. Eso es justo lo que hacen los transformadores. Convierten la corriente continua en corriente alterna. ¿Sí? Entonces, bueno, los inversores fotovoltaicos se fabrican en un amplio rango de potencias, expresadas siempre en kilovatios, kW. La potencia que debas elegir para tu inversor estará determinada por lo que tenga tu instalación o por la forma en que tengas tu instalación. Considerando que una instalación de paneles solares rara vez genera un máximo de su potencia, puedes elegir un inversor que tenga algo menos de potencia que tu instalación. Fíjense, en este caso sí podemos irnos por uno un poquito más abajo, a diferencia de los demás que siempre queríamos estar sobrados y que te saldrá mejor o a menor precio. Pero eso sí, asegúrate de que la potencia de tu inversor nunca esté por debajo del 75% de la potencia pico instalada en las placas solares. Por ejemplo, si tus placas solares están trabajando a un voltaje de 150 watts y tienen una potencia en amperes o kilowatts de 900, como el ejemplo que vimos, nuestro inversor solar tiene que tener la capacidad mínima o tiene que estar dentro del rango de la capacidad no menor, ¿sí?, al 75% de esos 150 watts, que más o menos serían 100 watts, no, 100, más o menos 110, 120 watts. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo sabemos esto? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver. Criterios para elegir un inversor. ¿Sí? De forma muy sencilla, el porcentaje de eficiencia de un inversor te informa de la capacidad que tiene el dispositivo de convertir la electricidad de las placas solares en corriente útil para uso en una residencia o una industria. Por ejemplo, un kit solar de autoconsumo, que los hay, los venden comercialmente, que incluye un inversor con una eficiencia del 98%, significa que solo perderá un 2% de la electricidad al realizar la conversión. O sea, siempre hay pérdida, pero esto les va a dar una pérdida muy pequeña si está a una eficiencia de 98%. Y esos datos vienen en los inversores. ¿Sí? MPPT o seguidor de punto máximo, en este caso, es el dispositivo que asegura que
que tus strings de placas solares, o sea, tus módulos, estén funcionando siempre a su máxima eficiencia posible. O sea, este regulador nos ayuda a eso. Entonces, es importante que lo utilicemos cuando es de alto, digamos, de alto voltaje. Los años de garantía que nos den, o sea, mientras más años de garantía es mejor. El precio, por supuesto, y el soporte técnico que nos den al momento de adquirir el inversor, eso es muy importante, nos tienen que dar soporte técnico. Si no nos lo dan, entonces mejor busquemos otro fabricante. Estos son los 5 criterios que tenemos que tomar en cuenta. El porcentaje de eficiencia, que sea un MPPT el regulador o que funcione bajo esas características, de preferencia, ¿sí? Los años de garantía, el precio y el soporte técnico que nos dan al momento que adquirimos el inversor. ¿Sí? Bueno. Esta es una tablita que hice, considerando las potencias, diferentes potencias que podemos tener en un campo solar. Por ejemplo, hace rato hablábamos de 900 watts. Sí, que tenía el campo solar en el ejemplo anterior, de uno de los ejemplos que vimos. Entonces tendríamos que buscar un inversor de 2 kVA. Esta es una delimitación de inversores que nos dicen potencia, ¿sí? Que tienen algunas marcas, no todas, pero sí es importante porque sí, con esta denominación podemos considerar qué tipo de inversor debemos de comprar. ¿Sí? Obviamente va con la potencia y mientras más kVA tenga, pues más potencia resiste el inversor. Entonces, esta tablita que está aquí nos va a servir para determinar qué inversor según la potencia que yo necesite. ¿Sí? Según lo que me den mis placas solares. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo de Enrique, teníamos uno de 1000, un wattaje, no me acuerdo muy bien, creo que eran 200 y tantos de watts. Y teníamos un cálculo de 1000 y cacho, 1034 watts por día, entonces tendría que ser uno de estos. ¿Sí? El de 800 queda corto, el de 1600, pero si nos vamos por este porque de 800 a 1000 sí son 200 watts, entonces nos vamos por uno de 1600 watts. ¿Sí? Podríamos adquirir con ese ejemplo uno de 800, porque recordemos que más o menos tiene que trabajar el 75%, pero no sé, yo soy de los que piensa que tiene que ser un poquito más sobrado, pero bueno, aquí el de Enrique, por ejemplo, Enrique para su casa necesitaría un inversor entre estos dos, el que salga más barato, los dos le funcionan. ¿Sí? Para quien tenga un consumo mayor a esto, creo que la mayoría de ustedes tienen un consumo más o menos de 1000 y tantos de watts, entonces pues un inversor 2K. Y algunos tenían un consumo menor de 800 watts, entonces sería este, un inversor de 1 kilowatt ampere. ¿Sí? Entonces, esta tablita nos ayuda. Ahora, si la marca no tiene esto, entonces nada más fijémonos en el amperaje o en el voltaje para ver qué tipo de inversor, como lo estábamos viendo anteriormente. Estos son algunos tipos de inversores, marcas de inversores que tenemos, ¿sí? De 5 kilowatts con una eficiencia, aquí vienen sus niveles de eficiencia, son ejemplos que estamos viendo. ¿Sí? Un Huawei como los celulares, SolarEdge, SMA. Les voy a repetir, va a estar la grabación y va a estar la presentación para que ustedes puedan utilizar como guía esta información. A ver, pero antes de pasar esto. Ok, ¿preguntas? Por ejemplo, profesor, por ejemplo, para los 1600 watts, ¿cuál inversor sería el más indicado? Permítame. Aquí ya le moví aquí. Esa que hice. Okay.
Por ejemplo, si nos vamos a los 1600 watts, nos dice que sería un 2K KB. Entonces, aquí si nos vamos fijando en estos que tenemos, aquí tenemos uno de 5 kW o KB. No todos tienen la misma denominación en las marcas, o sea, hay que buscarle de repente. Pero se le pregunta al técnico. Entonces, si no tenemos los KB, si procuremos ver cuál es el wattaje, ¿no? Entonces, 1500 kilowatts, perdón, 1.5 kilowatts, no es cierto, 0.5 a 1.5 kilowatts. El kilowatt son 1000 watts. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno que aguanta de 5000 a 1500 kilowatts. Y usted me está diciendo de 1600. Este primero nos puede servir. Lo que estamos viendo, ¿sí lo ve? Ahora, tenemos, aquí no nos vienen los datos del voltaje. La marca sí lo presenta. Vamos a tener que estar preguntándole, pidiendo las fichas técnicas. ¿Sí? Aquí tenemos otro de 5 kilowatts. Ese está sobrado. ¿Sí? Acuérdense que un kilowatt son 5000 watts. Un kilowatt son 1000 watts. Y si tenemos 5 kilowatts, son 5000 watts. Entonces, bueno, este está sobrado. ¿Sí? Aquí tenemos un híbrido plus, no nos dice wattaje. Híjole, de verdad, créanme que es complicado encontrar las imágenes más adecuadas de repente. Aquí tengo otro que está sobrado. Este, por ejemplo, nos serviría. Es de 5 a 1.5 kilowatts. ¿Sí? Pero sí alcanza, profesor, porque ahí dice que es como para 1500, ¿no? Por eso usted me dijo 1600, ¿no? Sí. Ok. Entonces, si tengo que es de 5 a 1.5 kilowatts, esto, lo que hacemos la conversión, un kilowatt tiene 1000 watts. Sí. Entonces, es para de 5000 a 1500 watts. O sea, el rango, lo que usted necesita de consumo está dentro de este rango. Ah, bien. ¿Sí? Ok. Estos son algunos ejemplos, hay muchos. Encontré un mundo en internet y usted puede meter incluso en el buscador las especificaciones y le salen exactos. Esto es bastante bueno de los inversores. Porque además, estos inversores no nada más se utilizan para la parte de energía solar. Los inversores se utilizan para muchas cosas. Por ejemplo, cuando usted tiene que conectar su laptop o algún aparato eléctrico, como una aspiradora en el carro, usted compra un aparatito que es un inversor de corriente, que lo conecta en el cenicero, que convierte la corriente directa del carro a corriente alterna, ¿sí? Y puede conectar una laptop, una licuadora con el carro andando y una aspiradora. Los inversores se utilizan para muchas cosas, entonces hay una gran cantidad. Entonces, no les va a ser difícil encontrarlos. Lo importante es que, por ejemplo, esta tablita nos puede decir qué tipo de inversores necesitamos. ¿Sí? Ok, yo sé que en mi casa consumo 1600 watts, pues busco uno que me digan que aguanta el rango, que entre dentro del rango de los 1600. ¿Sí? Pero que además tenga buena eficiencia. Como en este caso tiene 98.1 de eficiencia. Eso quiere decir que si me entran 1000 watts al inversor, salen 981 watts. Nada más se pierden menos de ¿cómo se llama? De 1.9 watts. Al momento de convertir la corriente. Eso me da más eficiencia y pues aprovecho mejor. Se ve que es el más indicado de acuerdo al que tiene 98%, ¿no? En cuanto a la eficiencia, sí. Acuérdense que son 5 criterios, ¿eh? Aquí nada más viene el dato de eficiencia y voltaje. Acuérdense que esté dentro del wattaje, el tiempo de garantía, el soporte que nos den, la eficiencia y que sea y de preferencia que sea un MPPT, ¿no? Que sea de alto rendimiento. Sí, sobre todo si nuestros sistemas son de alto consumo. Pero si es un departamentito con poquitos aparatos y todo eso, pues podemos comprar tanto un regulador más pequeño como un inversor de menor potencia. Pero ya tenemos las bases para saber cómo calcularlo. ¿Sí? Ah, ok. Muchas gracias, profesor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien. Esto que a continuación estoy poniendo aquí es una pequeña tareita que les voy a dejar, que es muy pequeñita. Maestro, ya hice una pregunta en el chat. Ah, perdón, no la vi, discúlpeme. A ver, ahorita les digo, pues no sé por qué el chat no me la mostró. A ver, dice, ¿qué tiempo de vida útil tienen? Miren, cada inversor puede durarles hasta de 10 a 15 años si se les mantiene y se les da un adecuado funcionamiento y si funcionan de manera continua. Cada inversor, cada marca tiene un tiempo de duración, no hay un promedio como tal. Las marcas dan garantías de 1, 3, 5, 10 años incluso, ¿eh? Pero es que les comento que hay muchísimos. Estos son algunos nada más de los que puedo sacar de los inversores. Son algunos, estos son 4, 8, pero encontré, no sé, 70. Hay otra pregunta arriba. Ok. De Dice, ¿puedes poner al final portada de la presentación para tomar otra la cosa? señora Rosisol. Ah, ¿qué tiempo de vida útil? Le acabo de contestar la del tiempo de vida útil. No, la señora Rosisol pregunta si está sobrado, no sirve. Ponga usted que está más barato y digamos compró uno más grande, ¿no sirve? No, si está sobrado, sirve. Lo que sucede es que usted haga... Perdón, alguien tiene abierto su micrófono. Si pueden cerrarlo. Se repite mi voz y tortura el oído. Ok, si está sobrado, sí sirve, pero usted está gastando dinero de más para algo que no está siendo ocupado al 100%. No se oye, maestro, se oye doble. Sí, es que le digo que alguien tiene abierto su micrófono. Ah, ya lo cerraron, gracias. A ver, le vuelvo a decir, si está sobrado, sí sirve. Aquí va en función de la eficiencia del recurso que tenemos. Si está sobrado, sí sirve, pero tengo un aparato que no estoy ocupando al 100% y me costó más caro. Es como si compráramos un tractor para jalar una silla. Está sobradísimo, nos va a costar más caro. Cuando la silla la podemos jalar con una bicicleta, porque lo estoy inventando, es un ejemplo muy burdo. ¿Sí? Entonces, si está en un rango, dentro de un rango, y no está muy sobrado, está bien. Pero si, por ejemplo, yo tengo un consumo de 800 watts y compro uno que es de 5000 watts, me va a costar muy caro. Además, la eficiencia no es la misma, es más baja que de otros. Y gasté más para lo que estoy consumiendo o generando energía. ¿Sí? Aquí más bien va en función de la eficiencia y el ahorro. Sí, ¿qué tiempo de vida tiene? Ya la contesté. La contestación para tomar otra. Claro que sí. A ver, permítanme un tantito. Vamos a regresarnos. Profesor, otra pregunta. Sí, dígame. Disculpe, el mantenimiento es recomendable cada cuándo se debe y si existen lugares donde se les puede dar ese mantenimiento. Este tipo de instrumentos electrónicos no requieren un mantenimiento físico. ¿Sí? O sea, que lo llevamos a un lugar, no. Esos se quedan ahí fijos. Nada más hay que sacudirlos y que no estén en un lugar húmedo y que no estén en un lugar húmedo y que no les vaya a caer agua o vaya a haber un choque eléctrico con otro tipo de instalación. Nada más con que les sacudamos, suficiente. ¿Sí? Ya ¿Sí? entiendo. Sí, igual el regulador. Ajá. Lo mismo con el regulador. Sí. Y por ejemplo, si uno quiere hacer su conexión, porque pues no sé cuáles sean las condiciones que nos soliciten, pero bueno, si yo lo quiero hacer independientemente, vamos a suponer que quiero meter yo mi celda solar y lo conecto a a mis contactos por dentro, como me recomendó usted, que no lo ponga directo a la corriente de lo que es mi medidor.
¿O cómo le haría No, yo pues ahí? en vez de conectarlo al medidor, lo conecta directo a su instalación. No pasa nada. O sea, no hay ninguna adecuación especial. Claro, estamos hablando que un inversor se utiliza, un inversor normalmente siempre se utiliza. El regulador es que se utiliza cuando hay baterías. Pero si usted lo va a conectar directo a su corriente, tiene las mismas, la instalación tiene las mismas características que si fuera la corriente eléctrica. La única diferencia es que lo está conectando de manera directa a la corriente y el ahorro a lo mejor viene en otro sentido del recibo de luz. ¿Sí? Y con eso se quita el problema de estarle pidiendo permiso a la Comisión Federal de Electricidad. Además, solamente que alguien vaya con el chisme y le diga, es que él tiene una celda solar. Pues le dicen algo, ¿no? Pero mientras no lo conecta a la corriente luz, pues no. Ya, muchas Entonces, gracias, está bien. Lo que sí puede hacer, le puedo sugerir, es que si lo va a conectar directo a su corriente, saque un cable de conexión de un contacto de corriente eléctrica de manera adecuada, pues no con un cable de corriente de un grosor de exterior, ¿sí? Y que no vaya a ser, y lo haga mientras su switch esté abajo de la corriente normal, ¿ok? Sí, no, hay que tener Sí, mucho cuidado porque así sí, puede pasar un accidente. exacto, y sí, aquí, sobre todo aquí, tiene que tener entre las celdas solares y el inverso y el regulador un diodo y entre el inversor de corriente y el contacto donde usted va a conectar otro diodo tipo D. ¿Para qué? Para que pase de un lado para otro y no se le vaya a regresar la corriente de luz hacia Que no su quede, instalación. que no se regrese. Exactamente, Ya. no se vaya a ir su corriente de luz normal hacia su instalación solar, porque se la puede quemar. No, se puede quemar. Entonces, por eso es importante los diodos tipo D. Sería de este tipo D, ¿verdad? Sí, tipo D. Yo le pondría dos diodos. Perdón, D. Sí, el que vimos en la clase, ese tipo de diodos. Muy bien. Ay, pues muchas gracias. Sí, ¿de muchas qué? Gracias, profesor. Muy bien. ¿Más preguntas? Aquí tenemos otra, parece. Buenas tardes, maestro. Mi hijo tiene que... No entiendo. ¿Tiempo de vida que tiene? Mi ojo tiene que... No lo entiendo. Su pregunta, señor Yuri. Dice, buenas tardes, maestro. Mi ojo... Buenas tardes, maestro. Sí, Lo que pasa es que va a ocupar ahorita la computadora para hacer tareas, porque va a exponer. ok. Está bien, señora. Sí, de hecho, ya estamos por terminar. Terminar. Nada más, a ver, entonces, les voy a dejar rápidamente, no me cuelgue, señora Yuri. Les voy a dejar rápidamente. Es una tarea muy sencillita, ¿eh? Y me la van a entregar junto con la tarea anterior, porque esta es muy sencilla, no requiere mayor cosa. Ahorita les digo, es que estoy adelantándole para que la vean todos y todos. Caramba, con estas cosas son más lentas que otra cosa. A ver. Ahora sí. Selecciona tu inversor e investiga el precio. Esa es su tarea. Si ustedes van a hacer piensan instalar en su casa, ya tienen los datos para instalar sus celdas solares y todo, seleccionen un inversor e investiguen el precio. Esa es la tarea. ¿Para cuándo? Para el próximo martes también. Esto es bien fácil. Nos pueden hablar a empresas o pueden verlo en internet o en Amazon, en Mercado Libre. Yo ya les digo, ya casi les dije, hice la tarea. ¿Sale? Muchas gracias, profesor. Está bien. Nada más si tienen que seleccionar adecuadamente su inversor, ¿cómo? Sabiendo la potencia de su sistema solar. Ya lo calcularon, lo calculamos en la sesión anterior, me parece, la anterior, no me acuerdo. Entonces, ya lo tienen. ¿Ok? Ok, gracias.
Muy bien. Listo. Listo, Enrique. No sé si tengas algo más que agregar. No, Raúl, habíamos pedido el ejercicio número 14. Sí, es para ahora, ¿no? Sí, era para hoy. Entonces, el que acaba de pedir el biólogo es el ejercicio número 15 y se entrega para la próxima sesión del martes 17, por favor. Voy a mandarles un mensaje resumiendo estas indicaciones y con la pantalla para todas aquellas que no pudieron conectarse. Pues bueno, tienen el WhatsApp, les llega el mensaje y con mayor razón que revisen la sesión en el canal de YouTube para que puedan estar al corriente y resolver este ejercicio número 15. Entonces, pues estaríamos en espera de aquellas que faltaron con el 14 para que nos lo envíen a más tardar el día de mañana para que tengan margen de hacer su tarea para el martes. La tarea que se deja hoy, la 15, que sería para el martes, y quien haya estado pendiente de la 14, pues que nos lo envíe todavía mañana, por favor. Sería todo, si no hay alguna otra pregunta. Maestro, una pregunta. Maestro, yo. Sí. Ahorita estoy revisando el WAP y dice que ejercicio 14 es para el martes 17 de noviembre. Sí. Hoy es 17. No, hoy es 12, ¿no? Jueves 12. Y es que ahorita dijeron que el ejercicio 14 era para hoy. No, el 13 era para hoy. Que es el problema que les dejé, ¿no? Sí, el problema es para hoy. Para hoy que lo dejó. El problema es para hoy. Tienen que mandarlo. Ya, tienen que haberlo mandado el día de ahora. Pues quedaría el 14 y el 15 para el martes. Muy bien. Sí, les quedó claro. ¿Hay alguna duda? El 14 y 15 para el martes, por favor. Repite las instrucciones de la tarea. Sí, van a seleccionar su inversor solar según su potencia que ya calcularon ustedes de su sistema solar y van a investigar en la red o en sección amarilla cuánto cuesta el inversor, cuánto les va a costar. Esa es la tarea. Ok. Bueno, si ya no hay más. Listo. Ahora sí, listo, Enrique. Sí, pues muchas gracias. Nuevamente consultarles si hay alguna duda. Yo estoy haciendo ahorita un mensaje que dice que el ejercicio 15 para el martes 17 de noviembre se recibe de 10 a 14 horas y adjuntando la pantalla que tiene la pregunta de selecciona tu inversor e investiga el precio. ¿De acuerdo? Pues sería todo. Muchísimas gracias. Si no hay algún otro comentario, estaríamos viéndonos, sintonizándonos en la siguiente sesión del próximo día martes, por favor. Que tengan buena noche. Buenas tardes. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Buenas profesor. noches. Hasta luego.